Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes que se han conectado por esta plataforma online en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Y vamos a hablar un poco de esta experiencia de Teresa de los Andes en su itinerario espiritual de la configuración con Jesucristo. Cuando uno se acerca a la oración que se hizo para Teresa de los Andes, hay una frase que resume un poco su espiritualidad y que dice: una joven enamorada de Jesucristo. Es un rasgo importante dentro de su vida. Sabemos que estos días pasados, es decir, el día 12 de abril, se han cumplido 100 años de su Pascua. 100 años en que ella ha entrado a gozar de la presencia de Dios. Es por eso que su vida y mensaje nos puede iluminar hoy nuestra vida y sobre todo a traernos esperanzas en esta situación histórica que nos ha tocado vivir de esta pandemia del COVID-19. No olvidemos que cada santo es histórico. Teresa de los Andes no vive en el aire, sino que vive al principio del siglo XX, en donde Chile sí presenta grandes cambios, tanto sociales, culturales y religiosos. Ella es testigo del primer centenario de la patria, de la influencia de la cultura francesa, en donde vemos un poco de jansenismo en sus escritos, que hay que depurar, y ella lo va a depurar a través de su experiencia, y sobre todo va a vivir este inicio de la famosa gripe española del siglo XX. Es decir, vemos que, así como ella, también hoy nosotros vivimos en este contexto histórico después de 100 años, pero en esta esperanza de esta presencia amorosa de Dios, de esta presencia amorosa de este Dios que nos ha mostrado su mejor rostro sonriente a través de Jesucristo, su Hijo. Es por eso que les voy a presentar, como dije, algunos rasgos de esta experiencia cristocéntrica de Teresa de los Andes, ya que Jesús, su Cristo, o su divino capitán, es el centro y motivación de este movimiento espiritual y de esta vida tan corta que ella tendrá. Sabemos que morirá a los 19 años, pero tiene una profundidad admirable. No daré tantos rasgos biográficos, sino que vamos a hacer una mirada retrospectiva desde esta experiencia cristocéntrica. Y me gustaría iniciarla con aquella pregunta que el mismo Jesús ha hecho a los apóstoles y que el evangelista Mateo nos relata como aquella pregunta que les dice: ¿quién soy yo para ustedes? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? La misma pregunta le podríamos hacer a Teresa o a Juanita. ¿Quién es Jesús para Teresa de los Andes? ¿O quién es Jesús para Juanita Fernández Solar? Pero esta respuesta no se puede dar en una sola frase, sino que es un recorrido a través de su itinerario espiritual. Y la vamos a encontrar desarrollada desde el inicio de su vida hasta la consumación de su vida en el Carmelo, y esto se va a ver reflejada a lo largo de sus escritos, que son su diario y carta. Hay que tomar en cuenta, y ella misma dice que fue fascinada por Jesús. Podríamos traducirlo: ella fue seducida por esta presencia que siente en su interior. Y es una presencia que siente desde pequeña. Ella ya nos cuenta en su diario, en su número 5, dice: nuestro Señor, se puede decir, me tomó de la mano. Jesús se hace compañero de su caminar, a ejemplo de aquellos discípulos de Emaús que caminaban tristemente de Jerusalén a su aldea, pero algo sucede en su corazón que arde por amor. Es decir,
Jesús se hace compañera de Juanita a través de su vida. Es por eso que al mirar sus escritos vemos esa presencia constante de Cristo. Es algo que traspasa consciente e inconscientemente su vida. Y como he dicho, su vida en sí, y ella misma lo va a expresar en su diario, Jesucristo la quiso siempre, o Jesucristo la colmó de beneficios y de gracias. Es decir, Jesús es bondad y es gratuidad para ella. Incluso dirá, el buen Jesús me enseñó a sufrir en silencio y a desahogar en él mi pobre corazoncito. Su vida es una experiencia cercana y nos transmite alegría y esperanza. Su historia nos contagia y nos invita a caminar con una confianza ilimitada junto a Jesús, que es el rostro más visible y más pleno del amor del Padre para con nosotros. Es por eso que ella misma va a titular su vida en 2 palabras y dirá, la historia de mi alma se resume en 2 palabras, sufrir y amar. Pero no olvidemos que esta presencia de Cristo, como hemos dicho, es desde muy pequeña. Desde el momento de su primera comunión, escuchará la voz de Dios. Y es muy curioso porque ella pensaba que a todos les pasaba igual. Es decir, ella pensaba que todos sentían la voz de Jesús. No, era algo extraordinario que solamente le pasaba a ella. Pero ahí vemos cómo esta presencia misteriosa la va a acompañar a lo largo de su vida y le va a revelar el ideal de su vida. Es por eso que en la carta de 1916, cuando le escribe a Rebeca, su hermana, y le revela el secreto de su corazón, dice que allí en Cristo está el ideal de su vida, dándole a entender que a los 14 años, imagínense, un adolescente, dice, a los 14 años cambió el rumbo de su vida. Siente esa voz de Jesús, dice que queda iluminada y toma una gran resolución. Me propuse el camino que debía seguir. Es decir, una joven a los 14 años piensa y se determina el camino a seguir. Un camino que tendrá altos y bajos, luces y sombras, pero no imposible hacerlo, ya que se confiará de esa voz que siente en su vida, de esa llamada que Dios le ha hecho por medio de Jesucristo. Es por eso que en su carta del 23 de marzo de 1919, dirigida a su padre Miguel, donde le pide el consentimiento para entrar en el Carmelo de los Andes, le va a expresar, le va a contar cómo surge esta vocación, pero sobre todo le va a revelar el anhelo más profundo de su corazón y le dice sus ansias de felicidad, unas ansias que ella ha abrigado siempre en su corazón a lo largo de todos sus años, y expresándole que la ha buscado por todas partes, pero siempre ha encontrado la sombra de ella, y le dice, solo en Dios mi corazón ha descansado. Con Él mi alma, es decir, con Cristo, podríamos traducir, con Dios, en Él se ha sentido plenamente satisfecha. Además, le cuenta, desde pequeña he sentido esta vocación, una vocación que surge de este encuentro personal con Jesús. Y lo curioso, que dentro de este encuentro personal que ella tiene, es algo que uno va a descubrir a lo largo de sus cartas y de su diario. Es por eso que en 1914, cuando ella sufre de la enfermedad de apendicitis y que le llevará a pensar sobre la vida y la muerte, una vez más escuchará la voz de Jesús que le dice que fuera toda de Él. Y a la vez va a escribir,
porque en ese instante me vi transformada, iluminada con la gracia de lo alto. Es decir, aquí vemos una vez más cómo Dios en Cristo Jesús sale al encuentro en este toque concreto de su vida. Es el momento de la operación de apendicitis. Quizás la niña o la joven pensaba morir, y de hecho lo expresa en su diario porque se despide de todos. Y es en ese momento en donde una vez más es tocado su corazón, y aquella ilusión del principio hoy día se fortifica más. Esa determinación de su camino hoy día se ve iluminada, y sobre todo ahí me he visto transformada. Y también en su carta a su hermano Luis, que es la carta 81, que es muy interesante leerla y se las recomiendo, en donde también le expresa el porqué, el motivo de su vocación. Y le dice nuevamente, como le decía a su padre, que desde muy pequeña ha buscado la felicidad, que en su alma hay una sed insaciable de ella, pero también esta ansia de felicidad va mezclada con un anhelo profundo de amor. Es por eso que dirá que en Dios encuentra todo, porque lo amo y con locura, dice. Que es curiosa esta expresión, amar a Dios con locura. De hecho, tiene otra expresión que dice, ese loco de amor me ha vuelto loca, refiriéndose a Jesús. Jesús es quien le proporciona, dice ella, la felicidad en esta vida y en la otra. Es decir, aquí vemos esa determinación que ella ha tenido a los 14 años, acoger el llamado de Dios, que irá, como hemos dicho, madurando a lo largo de toda su existencia, de toda su historia. Es por eso que la vida de cada santo, como nos ha dicho el Papa Francisco en su exhortación llamada Gaudate Exsultate, que es sobre el llamado a la santidad en el mundo, el Santo Padre dice que cada vida es original. Es decir, que la santidad es una originalidad y que es el rostro más bello de la Iglesia. Es por eso que la vida de Teresa de los Andes sí refleja esa belleza de Dios. Es un llamado que todos tenemos a que cada uno seamos originales en esta vocación universal a la santidad. Tanto como Teresa de los Andes, tú y yo estamos llamados a esta originalidad de Dios. Y esta originalidad es el llamado al amor en una historia concreta, como lo fue la vida de Teresa de los Andes, pero marcada por la esperanza y el amor. Como te he dicho, tú y yo estamos llamados a esta esperanza del amor, a esta originalidad, y cada uno por su camino, pero muy presente de la historia en que vivimos. Es así que la vida de Teresa de los Andes, desde este caminar, uno de sus primeros frutos que va a saltar a la vista y que ella lo expresa, dice que el Señor o nuestro Señor le ha tomado de la mano. Incluso es capaz de cambiar su carácter, dice. En el mes del Sagrado Corazón, yo modifiqué mi carácter por completo. Incluso en esta mirada retrospectiva que hace a través de su diario, dice, ¡ay! ¿Qué diferencia entre entonces y ahora? Es capaz de tomar conciencia de cómo era a cómo es, desde este propósito de cambiar su carácter solamente por el amor y por el amor a este Jesús. Pero otro hito importante en donde se configurará su camino y su seguimiento a Jesucristo es el día de su primera comunión. Ella misma la recuerda como una ocasión memorable, es el inicio de un diálogo cercano y amoroso con Jesús que se va a prolongar toda su vida.
Escuchémosla. Dice: no es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús. Es decir, ya está hablando de un lenguaje que quizás es muy difícil de expresar, y de hecho lo vemos no solamente en Teresa de los Andes, sino que en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, cuando está esta experiencia del amor, faltan palabras o no se encuentran palabras para expresarla, y Teresa de los Andes dice: no sé lo que pasó por mi alma, pero sí sintió su voz, la voz de Jesús. Dice: sentí la voz querida por primera vez, y exclama: ah, Jesús, yo te amo, yo te adoro, le pedí por todos. Oh, dice, cuánto se dilata el corazón. Por primera vez sentí una paz deliciosa. Y si uno mira este fruto del encuentro, es fruto del Espíritu Santo. De hecho, San Pablo lo coloca como fruto del Espíritu, la paz. Pero una paz no como la da el mundo, sino que ella dice: sentí una paz deliciosa. Es decir, Jesús le dio su primer abrazo. Y dicen en su diario 6, y no me soltó, me tomó para sí. Recordemos, ella escribe su diario siendo ya adolescente, en donde al mirar hacia atrás verá que realmente Jesús es la que va acompañando su vida y su llamada, que vivir con Dios es capaz de comunicarse cada uno, pero a su manera, de una manera muy singular. También hoy estamos llamados a comunicarnos con Dios de manera singular en esta realidad que vivimos, porque Teresa de los Andes ha sido consciente del llamado de Dios. A la vez se da inicio, como he dicho, a una relación personal que dará paso a una relación esponsal que ella vivirá en el Carmelo, viviendo ya su vocación plenamente. Este fruto de la paz, como he dicho, es fruto del Espíritu Santo, en donde la paz me lleva a confiar y abandonarme en Dios, pero no un abandono que quizás abstracto, sino que un abandono concreto, en donde mi vida, mi historia están en las manos de Dios y somos capaces de caminar junto a Él. Es así que en este itinerario que hemos empezado de la vida de Teresa de los Andes, nos trae a colación, como he dicho, el llamado a la santidad. El Papa Francisco en la exhortación dice, y vuelvo a insistir, cada uno por su propio camino. Es decir, lo que el Papa Francisco expone de manera clara, lo que interesa, que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y que no se desgaste, y es súper importante esto, dice, que no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Qué interesante este mensaje del Papa Francisco, a que nuestro camino, así como el de Teresita y el de tantos hombres y mujeres, es tan particular y personal que es único y irrepetible. Y es por eso que Juanita o Teresa de los Andes es un mensaje de esperanza y nos ayuda su vida a mirar el Evangelio siempre con una nueva frescura. Es decir, cada santo nos ayuda a mirar el Evangelio con frescura. Y Teresa de los Andes hace eso desde su alegría, desde su juventud, nos muestra la frescura que es el Evangelio. Y además el Papa rescata, y rescato yo desde la vida de Juanita, ese genio femenino para expresar esta mirada evangélica de un seguimiento más cercano a Jesucristo. Ya
como hemos dicho, a los 15 años vuelve a mirar y a reflexionar en donde cómo agradar a ese rey, cómo agradar a Dios, a ese Dios omnipotente, a ese Creador misericordioso, dice, que la creó y que la prefirió a todas otras criaturas. Es decir, es curioso que en esta pregunta que Teresa de los Andes se hace a los 15 años, responde al llamado del Papa que nos hace en esta exhortación. Es consciente que Dios la prefirió a ella entre tantas otras criaturas, no por ser mejor o peor, sino porque para que descubriera ella y en él esa frescura evangélica. Es por eso que su respuesta es admirable a esta edad, a los 15 años. Dice: Jesús ha tomado el mando de mi barquilla. Por eso mi corazón, conociendo a este capitán, ha caído en el anzuelo del amor. Y aquí me tiene cautiva de él. Esta es la voz que me guía, que suelta las velas del barco de mi alma para que no sucumba y para que no se hunda. Siempre siento la voz querida, la de mi amado, la voz de Jesús en el fondo de mi alma. Ella lo relata en su diario en el número 10. Solamente la confianza y esa entrega generosa le ayudarán a navegar junto a Jesús, así como los discípulos en el lago, sobre todo en el momento cuando Jesús les pide que echen las redes. Es una actitud de confianza y de optimismo y también de esperanza. Es la invitación que hoy nos podemos preguntar hoy nosotros. Dejémonos, como hemos dicho, iluminar por la vida de esta joven, para que nuestra vida, como la de ella, navegue en este mar de la confianza en Dios, que no deja de asistirnos, que sigue sosteniendo la historia, que no se ha ocultado, sino que sigue presente y presente más que nunca. Juanita, al dejar la infancia, está resuelta a entregarse por completo a Jesús. Así como lo llama su capitán, también lo llamará su divino esposo. Entra en una etapa nueva de su vida. De hecho, el 8 de diciembre de 1915, a los 15 años, ella hace su voto de castidad. Delante de la Santísima Trinidad, en presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo, y dice lo siguiente: de no admitir otro esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momento de mi vida. Diario 15, es decir, opta definitivamente por el seguimiento de Jesús. Su corazón solamente será de Jesús. Es un compromiso vital y quizás no a una vocación religiosa, pero sí es una determinación de seguimiento de Jesús, que para ella se va a concretar en una vocación religiosa al Carmelo descalzo, pero es una decisión, es una determinación que nace de su propia libertad y que hoy día nos invita también a nosotros a hacer una determinación por Jesús. Y específicamente, como dije, esta posibilidad se va a desarrollar en su vida carmelitana. Es por eso que el centro de sus escritos va a llevar siempre esa mirada cristocéntrica o cristológica. A pesar de las dudas que se le presentan o de las sequedades que vivirá, pero confiará y dirá que el porvenir no se le ha revelado, pero Jesús me ha descorrido la cortina y he divisado las hermosas playas del Carmelo. Es decir, vemos una vez más cómo la joven sigue adentrándose en esta experiencia y Dios sigue respondiendo. En ningún momento la abandona.
Incluso al expresarle a su hermana Rebeca ese voto de virginidad que ha hecho el 8 de diciembre, él le dice: me comprometí. Todo lo que quiero me es imposible decirlo. Mi pensamiento no se ocupa sino de Él. Es mi ideal, es un ideal infinito, y suspiro por irme al Carmen para no ocuparme sino de Él, para confundirme en Él y para no vivir sino la vida de Él. Es decir, vamos viendo cómo Teresa de los Andes se va configurando, se va arraigando a esta persona de Jesucristo que marca su vida, en donde Jesús va descubriendo su rostro y su mirada. Es una acción salvadora que ella va a experimentar en medio de su propia realidad. Y es en esta realidad en donde descubrirá a este Dios humanado, como le llama ella. Cuando uno se acerca a su diario, vamos a entender y a comprender que lo que más le fascina es mirar a este Dios humanado, a este Dios que se encarna en Jesucristo, el hombre Dios. Y dice en una carta: el Evangelio nos da a conocer en Jesús al hombre Dios. Y reflexionará sobre este misterio infinito, este misterio del Dios infinito que se hace finito, donde muestra su amor por nosotros. Ella vive la encarnación como el gran misterio del amor, salido de sí mismo, y entra en esta contemplación diciendo: quisiera hablarte de Jesús, quisiera encenderte en su amor, ya que yo no lo amo lo bastante. Quisiera que vieras en Jesús, en el Verbo, el amor que nos ha demostrado, pero no me atrevo a franquear ese abismo infinito en el que me pierdo. No miremos en él nada más que amor, ya que Dios es amor. El amor es su esencia, en el amor se hallan todas sus perfecciones infinitas. Es decir, es una reflexión que nos evoca el Evangelio, es una reflexión que ella hace en su carta 149, y como he dicho, que nos lleva a pensar en el mismo Evangelio y sobre todo en la primera carta de Juan, en donde Juan dice que lo esencial de Dios es el amor. Es por eso que esta joven, Juanita Fernández o Teresa de los Andes, descubre esta dimensión del amor encarnada en Jesús. Y desde ahí también aprenderá a vivir su propia humanidad basada en la esperanza, en la confianza, en el abandono. Escribe en su diario: no se imagina cuánto amor siento al contemplar a ese niñito Dios, anonadado por nuestro amor, al ver que en su infinito amor no perdona ningún sufrimiento ni humillación para acercarse a nosotros y unirse a nuestra pobre naturaleza humana, a la suya divina. Una sola palabra, amor infinito, encierra su ideal. Y dice en su carta 114, amor infinito de un Dios humanado, de un Dios anonadado por nosotros. En este instante mi alma se halla bajo el peso infinito de su amor. Son expresiones que nos van evocando a una relación, a un diálogo constante. Jesús. Y vamos viendo cómo esta historia se va entrelazando entre Teresa y Jesús, o Jesús y Teresa. Este amor, como hemos visto, ha nacido en la infancia. Es un acontecimiento en su vida y fue tomando forma a lo largo de su itinerario espiritual, porque lo que hará Teresa de Jesús de los Andes es identificarse con Cristo. Dirá: ese divino pescador se ha compadecido de mí, acercándose me ha dicho muy por lo bajo: deja a tu padre y madre y todo cuanto tienes y sígueme. He sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador.
porque en Jesús encuentro todo lo que busco. Jesús vive ya en mi corazón, es decir, ella se sabe amada por Jesús. Y en esta comunión que tendrá con Jesús se desarrolla y va creciendo. Este amor tendrá muchas resonancias en su vida, resonancias sensibles en épocas de sequedad, en momentos de prueba dolorosa, también en encuentros gozosos. Y todos estos aspectos del amor en Cristo los encontramos en el testimonio de su diario y de sus cartas. Pero lo principal que podemos destacar, como hemos dicho, es esta necesidad que ella tiene de este amor de Dios, de este amor que colma su corazón y la lleva a mirar hacia lo infinito, este amor humanado de Dios en su Hijo. Aparece en esta completa donación. Ella descubre a Dios y lo comunica. De hecho, si uno mira su experiencia, es una mujer que irradia, y de hecho los procesos de su canonización, muchas amigas dan el testimonio que sí, que irradiaba este amor y que lo comunicaba, y era tan especial esta comunicación, como aparece en los testimonios, que muchas de sus amigas, por el testimonio de Juanita, ingresaron en la vida religiosa, es decir, podríamos decir, fue un semillero de vocaciones, excepto 2 amigas que no pudieron realizar su ideal de carmelitas, pero sí fueron mujeres piadosas. Así, estas fueron las hermanas Valdeosa, la Herminia y la Elisa, fueron las únicas que no fueron ni del Sagrado Corazón ni carmelitas descalzas, pero la gran mayoría, ya sea, por ejemplo, la Elena Sala fue religiosa del Sagrado Corazón, su misma hermana, Rebeca, fue religiosa carmelita descalza. Es decir, vemos cómo la vida de Teresa irradia esta experiencia del amor. Un amor que es esencial para toda vida cristiana, porque hemos sido llamados a vivir el amor. Es decir, fuimos creados para amar y para ser amados. Es una continua acción que Teresa va a vivenciar. Es por eso que escribirá en su diario: anoche me dijo que sufría mucho, se reclinó sobre mi corazón y allí lloró y yo con él, y amaba tanto a los hombres que no podía vivir sin ellos, refiriéndose a un diálogo que ella tiene con Jesús. Y vuelve a decir en su diario: hoy nuestro Señor en la meditación me hizo ver su gran amor, cómo se humilló y se rebajó hasta parecer loco, pescador, blasfemo, impuro, hasta ladrón. Diario 45. Y en otro episodio de su diario dice: comulgué espiritualmente y nuestro Señor me dijo que quería que viviera con Él en una comunión perpetua porque me amaba mucho. Diario 51. Es este amor manifestado en la persona de Jesús que la colma, es sin límites, es operante y renovador, purificador de todo mal, que la lleva a la unión. Y por eso dirá: y me pregunto, ¿por qué el Señor me protege, me guarda para sí, cuando soy tan miserable? Y en Él encuentro la respuesta. Tiene un corazón de Dios, lleno por lo tanto de amor infinito, y este fuego de amor abraza cuanto encuentra a su paso, con tal que nos dejemos consumir. Carta 37. Es decir, aquí vemos y vamos viendo esta experiencia de confianza, porque el amor genera confianza. Es por eso que esta experiencia hace en ella un accionar, y no solamente hacia el prójimo, sino que hacia ella misma. Es decir, el amor es santificador, porque abraza el corazón, y no solamente el corazón, sino que toda la vida del ser humano. Y dirá Jesús: que me abrace las llamas de su amor,
que allí consuma todas mis miserias e imperfecciones para hacerle cada día más fiel y para llegar a la total unión. Es decir, Juanita es consciente de esta verdad del amor de Dios, una verdad que muchas veces se nos olvida porque en nuestra vida prima el pecado o el pasarnos la cuenta y no darnos cuenta que Dios siempre nos está amando. Como dirá el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Solo Dios es el amor que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y por eso que así como Teresa de los Andes lo asimila, nos llama a asimilarlo también, a vivir esta fe en esta realidad concreta, a pesar de las dificultades que hoy vivimos y a pesar de esas voces negativas que se escuchan diciendo, ¿y dónde está Dios? Pero Dios está presente y la experiencia de esta joven lo va avalando y sus sentimientos más profundos van aflorando en donde va expresando su propia experiencia y vuelve a decir en su diario, oh, le amo, nadie es como Él, es eterno, las criaturas mueren, es inmutable, las criaturas cambian, es todopoderoso, las criaturas impotentes, es sabio, conoce el pasado, el presente y el porvenir, y las criaturas apenas saben ciertas ciencias, es decir, es consciente esta joven de la gran ternura y de la gran amor que Dios nos tiene. Es por eso que esta invitación es para reconocerla en nuestro corazón, en tu corazón. Descubre allí con toda seguridad que está Dios. Dios habita en lo más profundo de tu corazón, así como lo ha descubierto Teresa de los Andes, porque la verdadera riqueza está allí. Dios nos ha creado para amar y para ser amados. Dios nos ama y ama a través de ti. Es por eso que Jesús nos llama a esa felicidad, porque somos capaces de vivirla. Es decir, somos llamados a vivir esta novedad constante del Evangelio. Y Teresa es una novedad porque vive el Evangelio. Sabemos que nace en una familia acomodada de Santiago de Chile, pero no por eso va a impedir que Dios vaya apoderándose de su corazón. De hecho, ella reconoce esa generosidad diciendo, Jesús no quiso que naciese como Él pobre, nacía en medio de las riquezas, regalona de todos en su diario Dios. Pero esto no será obstáculo para realizar su ideal. Ella sigue a Cristo, quiere asemejarse con Él. Y por eso su única riqueza será el mismo Jesús. Y esto la llevará a despojarse de todo lo que pueda tener, incluso a sentirse incapaz de no trabajar, pero sí lo aceptará con humildad y abandono, y no porque no quiera trabajar, sino porque es una situación social de la época. Es decir, una joven en esa exposición era impensable que trabajara, sino que las monjas desde el colegio se preparaban para ser dueñas de casa. Ese era, pero no para trabajar y menos en el campo, que era un trabajo más de varones. Pero sabemos que ella se va desprendiendo y no deja de ser clara en su camino. Es por eso que en esa carta 73, que les recomiendo que la lean, así como la carta 81, la carta 73 que va dirigida a su padre, como he dicho, le expresa estas ansias de ser feliz. Y le dice de la siguiente manera, dice, he tenido ansia de ser feliz y la he buscado por todas partes, dice, he soñado con ser rica, mas he visto que los ricos de la noche a la mañana se tornan pobres.
Y aunque a veces esto no sucede, se ve que por un lado reinan las riquezas y que por otro reina la pobreza de afección y de la unión. Para mí no está allí la felicidad. Solo Dios en mi corazón descansa. Mi alma en Dios se siente satisfecha. De manera que no quiero otra cosa en este mundo sino que permanecerle por completo. Para Teresa de los Andes, como hemos dicho ya, en Cristo está su riqueza. En Dios lo encuentra todo. Lo que las criaturas no han encontrado, porque son demasiado pequeñas para saciar, dice, las aspiraciones infinitas de su alma. Esto lo expresa en la carta 81 a su hermano Lucho. Hay muchos pensamientos en donde se van a expresar esta riqueza que ella encuentra en Jesús. En Él lo encuentra todo, solo su pensamiento es ocupado por Jesús y todo lo demás y todo fuera de Él es sombra, aflicción y vanidad, dirá en el diario número 11. Es como aquel mercader de perlas que encontró una de mucho valor, nos cuenta el Evangelio. Vendió todo lo que tenía para adquirirla, y así fue la vida de Teresa. Encontró esa perla que es Jesús, renunció a todo para poder adquirirla y lo va a expresar de la siguiente manera: por Él lo dejaré todo para ir a ocultarme tras las rejas del Carmen, si es su voluntad, y vivir solamente para Él. Lo que nos muestra Teresa también queda dicho en aquellas palabras del Papa Francisco en esta exhortación. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Hoy, más que nunca, tú y yo estamos llamados a hacer este testimonio en medio del dolor, de la inseguridad, que cada uno pueda acompañar otra vida, una vida que a pesar de la inseguridad estamos hoy presentes. Seamos y sigamos este ejemplo de Juanita Fernández y sobre todo en este reproducir la imagen de Cristo en la cotidianidad de nuestra existencia. Es por eso que su llamado al Carmelo, que cierra la etapa de su vida, una etapa cortísima, solamente 11 meses en el Carmelo. De hecho, para quien vio la miniserie, alguna monja dice que la joven entró santa al Carmelo, por todo su recorrido espiritual que ya traía. Es por eso que su llamado al Carmelo se va a realizar su ideal. El ideal de Teresa es Jesús. Todo se encaminará a esta convicción. Dice: oh, soy feliz. Puedo decir con verdad que el único esposo de mi corazón ha sido Jesús. Y esta frase, y es curioso, ella la escribe está escrita en el diario 15, es una joven aún, pero ya sabe lo que quiere y hacia dónde apunta su ideal. Y este ideal se va a realizar, como dije, en el Carmelo. Es el llamado de Dios para ella. Esta felicidad va unida a ese propósito que también descubre que es la santidad. La joven comprende desde pequeña y lo dice en su diario número 7. Nuestro Señor me mostró como fin la santidad. Esta la alcanzaría haciéndolo todo lo mejor posible. Ella tiene solamente 13 años cuando escribe esto. Entonces, ¿qué es para Teresa hacer todo lo mejor posible? En primer lugar, es dejar que la gracia del bautismo en cada uno y en ella fructifique hacia el llamado de Dios y haciendo la voluntad de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios en la vida concreta de cada día, porque es allí en donde está la voluntad de Dios. Ella misma dirá: Él sabe lo mejor, lo que me conviene, pero no quiero sino que se cumpla su voluntad. Es decir, ella misma, con su propia vida o con su historia abierta a Dios, va haciendo opciones pequeñas que la dirigen
a esa voluntad de Dios, una voluntad que le ha mostrado ya el mismo Jesús, que es la santidad, y que es la misma voluntad que tiene para ti y que tiene para mí. Como dice el Papa en esta exhortación, en el número 6, dice: esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Ahí está el secreto de la verdadera santidad, en lo pequeño y en lo sencillo. Es decir, Teresa de los Andes es una santa a pie. Es decir, ella vivió su santidad paso por paso, en medio de la sencillez y en medio de los obstáculos. Tendremos que aprender hoy día nosotros a caminar paso a paso en esta realidad concreta que hoy vivimos, pero con esperanza. En otras palabras, ir transformando nuestra vida a pesar de que el futuro se pueda ver oscuro. En otras palabras, Teresa de los Andes vivirá la encarnación de Cristo en su propia vida. Se ha dejado invadir por el amor y por la misericordia. Vive un llamado auténtico a ser feliz. Pero esa felicidad es muy distinta al concepto que tú y yo hoy día tenemos de felicidad. Hoy día a veces la felicidad es tener, hacer, o el éxito, o lo espectacular, o el brillar. No, para Juanita la felicidad es haciendo todo lo mejor posible. Como he dicho, ahí está el secreto de la santidad cotidiana. Vemos que esta santita también tenía sus desajustes, como todos lo tenemos, y es por eso dice, hacer todo lo mejor posible. Como por ejemplo, ella nos cuenta que desde pequeña fue regalona, fue tímida, le decían que era la más bonita de sus hermanos, y expresa: solo Dios sabe lo que me costó desterrar este orgullo o vanidad que se apoderó de mi corazón cuando estuve más grande. También nos cuenta que era de carácter tímido, de un corazón muy sensible, que lloraba por todo, pero también tenía un carácter suave, pero también a veces un carácter impetuoso. Sufrió la debilidad física, como nos contaba Mirna, por su enfermedad, y pasaba enferma siempre, cada año, pero supo vivir este momento de su vida. Es decir, Teresa experimenta fragilidades, pero no por eso se deja abatir. Tiene la confianza que Dios la acompaña, está con ella, pero también tiene la confianza de la Santísima Virgen María, en donde en una oportunidad escribe: Madre querida, Madre casi idolatrada, te escribo para desahogar mi corazón destrozado por el dolor. Es decir, con estos episodios que nos han hablado de la vida de Teresa de los Andes, entre aciertos y desaciertos, entre fortalezas y fragilidades, nos sale a colación un pasaje del Evangelio, sobre todo de Lucas, cuando habla del niño Jesús, diciendo que este niño que crecía en gracia, en estatura y sabiduría. Lo vemos reflejado en Teresa de los Andes, una joven que ha crecido en gracia, en estatura y en sabiduría. Y es un llamado que hoy estamos a vivir tú y yo. Es por eso que vivir en Cristo es vivir lo humano. Y vivir configurándose con Cristo es vivir a ser hombre plenamente, hombre y mujer plenamente en la cotidianidad de la vida. Estamos llamados a vivir los frutos de nuestro bautismo. Es por eso que el Papa Francisco, en esta exhortación que hemos citado anteriormente, dice: cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile: Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Y la vida de Teresa fue un poco mejor, y lo vamos viendo en esta realidad de su aventura por Cristo. Es decir, ella vive también la gratuidad de ser joven en medio de sus dificultades. Es por eso que hoy día Teresa de los Andes, como mujer de esperanza,
te invita a levantar la mirada a Dios. Hoy día, en medio de la realidad histórica que sufrimos, levantemos la mirada a Dios y digamos, somos pobrecillos. Solamente tú puedes realizar el milagro, pero el milagro es que yo sea mejor, para que pueda ayudar a otros. Hermanos, hermanas, todos aquellos que hoy día están presentes en esta charla, la vida de Teresa de los Andes nos ha presentado y nos presenta desafíos. Cómo Jesús, a través de ella, nos invita a convertir nuestro corazón, a abrirnos a su gracia, a vivir la aventura del Evangelio. Porque dirá el Papa Francisco, no todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio. No todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, un camino entero de santificación. Y muchas veces tenemos la tentación, dice el Papa, de pensar que la santidad está reservada solo para quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor, ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, dice el Papa. No podemos reducir la vida solamente a fragilidades o debilidades o a oscuridades, sino que más bien mirar la vida como un don de amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, que nos hace capaces de amar desde lo concreto y poder demostrar que Dios sigue actuando en medio de nuestra realidad. Es por eso que al reconocer esta santidad de Teresa de los Andes, es darle gracias a Dios por su presencia y por su vida, y sobre todo por su ideal, este ideal que la convirtió en Teresa de los Andes, un ideal que es Jesús. Es así que en su última etapa de su vida, cuando entra al Carmelo y se entera que se llamará Teresa de los Andes, dirá que se comprometerá por ser una gran santa, de vivir su vocación. Es así que al entrar al Carmelo, cumpliendo ya su anhelo en 1919, en donde en este corto periodo nos va a expresar su felicidad y su dicha. Allí encontrará la plena satisfacción y se preguntará allí también si realmente esta felicidad que vive no es etérea, sino que o estará soñando, pero es una realidad concreta, porque vuelve a decir, solo en Dios mi corazón ha descansado, con Él mi alma se ha sentido plenamente satisfecha, que no deseo otra cosa en este mundo que pertenecer por completo a Él. Por eso irá al Carmen, porque allí cumplirá su ideal. Y cuando le escribe a Lucho, como he dicho, le explicará el porqué el Carmelo y le dice, solo Dios puede satisfacer los deseos más profundos de mi corazón. Teresa de los Andes, o Teresa de Jesús, o Juanita Fernández Solar, cumple su ideal, vive en su Carmelo o en su palo marcito, y cuando escribe desde el Carmelo dirá, no se imagina, a su padre le dice, no se imagina la felicidad que disfruto. He encontrado por fin el cielo en la tierra. Me siento feliz en medio de tanta pobreza porque tengo a Dios y solo Él me basta. Estoy tan feliz que a pesar que no conocía a mis hermanitas, me parece siempre hubiera vivido en medio de ellas. Carta 94. O a su madre le dice, ya estoy en mi conventito, no se imagina lo feliz que soy. Me parece que siempre me hubiera encontrado aquí.
En fin, soy feliz porque aunque no tengo nada, todo lo encuentro en Dios. Carta 95. Son impresiones que nos quedan de la vida de Teresa, de su sencillez, que han ido revelando su vocación. Se siente feliz, parece que estuviera en el cielo, y de hecho así se lo expresa a su hermano Lucho, que se ve envuelta en una atmósfera divina de paz, de amor, de luz, de alegría infinita, en la carta 96. Es decir, cuando uno mira su itinerario espiritual, vemos cómo esta joven nos habla de la presencia de Dios. En sus últimas páginas de su diario, escribe unas resoluciones. Vivir solo para Dios, es decir, con el pensamiento fijo en Él, ser fiel en todo lo que me pide Jesús, ser fiel en los detalles, vivir el momento presente con fe. Es decir, al cerrar esta meditación, vuelvo a las palabras del Papa. El Papa que nos dice: Jesús explicó toda sencillez que es ser santo, y lo hizo y nos dejó las bienaventuranzas. Son el DNI o el carnet de identidad de cada cristiano. Es un llamado a vivir esta aventura con Jesús, pero cada uno a su modo. Dar a conocer el rostro del Maestro en lo cotidiano de la vida. Y hoy día, al contemplar la vida de Teresa de los Andes, su santidad, que es forjada en la cotidianidad de la vida, en la familia, en el colegio, con sus amigas, en los paseos, en el Carmelo. Es decir, la felicidad que ella tanto deseó fue forjada a lo largo de su historia. Y el deseo más grande de su corazón fue este: existe en el alma una sed insaciable de felicidad, pero en mí la encuentro duplicada. Carta 81. He tenido ansia de ser feliz y la he buscado por todas partes. Carta 73. De esta felicidad nos habla Teresa de los Andes y le dirá a Rebeca, y vuelvo a repetir aquella carta 15, dice: qué feliz soy, hermanita querida, he sido cautivada del divino pescador. Quisiera hacerte comprender esta felicidad. Teresa de los Andes es esta mujer de esperanza que hoy día nos habla y que he querido compartir con ustedes en esta tarde. Dejémonos iluminar por esta joven carmelita, no lejana, muy cercana, a pesar que se han cumplido 100 años de su Pascua, pero no deja de invitarnos a vivir la sencillez de nuestra vocación en medio de la cotidianidad histórica que hoy vivimos. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Muchas gracias.